En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes, una semana más y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de Bolsillo. Esta vez tenemos el capítulo 165 de esta nueva temporada que hemos abierto en octubre. Antes de presentaros el tema y a mi compañero Moisés, que es quien hoy me acompaña en los micrófonos, quiero recordaros que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sean Facebook, Instagram o Twitter, donde colgamos todos los episodios que vamos grabando. Y, por supuesto, nos podéis escuchar en iVoox y en Spotify, así como en la página de Radio Usal. Esta semana tenemos un programa muy interesante, como ya habréis podido ver en el título, Descifrando a Marvel y DC Comics. Es un programa muy especial porque quizá, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Moisés, que este tema no lo hemos abordado nunca. Y quiero agradecerte que hayas traído a nuestra invitada de hoy. Cuéntanos quién es y de qué nos va a hablar exactamente respecto a los cómics. Bienvenido, Moisés. Bueno, Sofía, muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, buenas tardes, buenos días cuando escuchen el programa, ¿no? Sí, como comentabas al final, a lo largo de estas 5 temporadas completas, y estamos ya en la sexta, si estamos en el programa creo que 165, ¿no? No estoy seguro porque a veces me bailan las fechas no, los números y es normal. Hemos tratado muchos temas, ¿no? Y lógicamente de historia contemporánea, medieval, moderna, prehistoria, arqueología, etc. Misceláneos, también hemos hecho algunos temas así un poco más curiosetes. Y hoy vamos a traer un tema que cuando hace unas semanas nos encontrábamos Sofía y yo comiendo en un encuentro que hubo aquí en Salamanca, salió a la palestra el tema y nos pareció interesante y dije, aquí hay una entrevista. Porque quizás vamos a hablar de uno de los hype del momento, como es Marvel. Quizás ahora está bajando un poco, es verdad, por el tema de que me da la sensación, también es cierto que llevo un año fuera de España, entonces no estoy muy seguro de qué es lo que ahora mismo en España está de moda. Me estoy convirtiendo en un boomer acelerado, pero sí que es bueno, DC Comics, Marvel, todo el tema de los superhéroes ha tenido un boom espectacular en los últimos años, los últimos lustros o décadas. Y cuando nos escuchamos este tema, ¿no? De un poco intentar comprender desde el punto de vista histórico lo que hay detrás o lo que puede haber detrás, las interpretaciones que se puede hacer de algo que podría parecer literatura ligera, como es un cómic, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y para hablar de ese tema, tenemos la suerte de contar con Andrea Ormaechea Ocaña. Es doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, hizo el máster de Historia Contemporánea en la Autónoma de Madrid y el máster de formación de profesorado en la Complutense. Ella ha participado en proyectos de investigación de la Fundación Ortega y Gasset sobre las relaciones entre Europa y América a través del intercambio de cartas de Ortega con otros intelectuales, un tema que por cierto también es súper interesante. Además de un proyecto de innovación docente sobre el tratamiento del cómic, y de eso vamos a hablar hoy, en el aula y la participación de las mujeres en este espacio. Actualmente es integrante de la cátedra SS de la Universidad de Alcalá de Henares, de investigación y cultura del cómic. Y bueno, en sus publicaciones, voy a leer algunas para no leerlas todas, pero bueno, la más reciente, por lo menos de las que nos ha señalado, que por cierto te agradezco que nos hayas hecho el currículum porque es una de las partes más complejas a veces, ¿no? La publicación más reciente es El ecologismo protesta contra industrias Stark, publicado en Cuco en el año 23. Después también tiene otro súper interesante sobre la representación del comunismo en el cómic de superhéroes, del espionaje al colaborador, publicado en Tebiosfera en el año 22. Y luego hay dos que me parecieron interesantes cuando lo leí, el cómic como propaganda anticomunista durante la Guerra Fría. Yo soy un fan de la Guerra Fría, mi periodo de estudio principal. Y bueno, publicado en Historia de Comunicación Social. Y el último, que es el más antiguo, digamos, de los que nos ha pasado,
que es la nueva canción protesta de la era Trump, que se publicó en la revista Futuro del Pasado, que es de la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues aquí mandamos también un saludo a Álvaro, que es uno de los, e Igor, que son los principales editores de la revista. Este publicado en el año 2018. Ha participado en múltiples congresos sobre cómic, cultura popular, historia contemporánea, tanto a nivel nacional e internacional, y en la actualidad forma parte del programa europeo CIVIS de la Universidad Autónoma de Madrid e imparte docencia en la UNIR. Bueno, Andrea, sobre todo muchísimas gracias por venir desde Bolsillo, por traernos este tema que yo creo que va a ser para grabarlo el día que estamos hoy, que es un día así un poco apagadete, ¿no? Que encima aquí en Salamanca está lloviendo. Bueno, pues muchas gracias por venir desde Bolsillo y sobre todo por intentar amenizarnos, ¿no? Este 1 de noviembre. Muchas gracias por venir. Muy buenas, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, me hace muchísima ilusión y estoy deseando charlar con vosotros sobre este tema que espero transmitir el entusiasmo que me provoca a mí también. Seguro que sí. Si te parece, siempre los programas los empezamos con referencias bibliográficas, ¿no? En este caso, más que nunca, podríamos decir que las referencias bibliográficas pueden ser incluso casi los propios cómics, pero ¿cuáles serían para una persona que a lo mejor diga, oye, pues este tema de los cómics como perspectiva histórica, como herramienta más allá del entretenimiento, ¿cuáles serían a lo mejor esas obras que tú recomendarías o cómo recomendarías a alguien que quiera introducirse en esta temática? Claro, la cuestión del cómic como objeto de estudio histórico es bastante compleja porque no tiene un recorrido bibliográfico muy grande. Normalmente es más habitual que sea tratado desde la perspectiva de la comunicación audiovisual o por ejemplo, desde la filología, que es muy común que haya estudios sobre esto. Pero sí que se pueden rescatar bastantes en los últimos años. Sí que ha proliferado bastante los estudios históricos. Bueno, yo me remontaría casi a Umberto Eco, que en los años 90 publicó Apocalípticos e Integrados, que habla un poco de la diferencia entre la recepción que existe en la industria cultural de masas y habla de esos apocalípticos como aquellos que hablan de la destrucción de la cultura con esa expansión en el momento en el que alcanza a todo el mundo, y los integrados, que serían aquellos que la aceptarían y la considerarían como un gran utensilio para difundir a una población que no había tenido acceso hasta el momento. Y luego, más recientes, recomendaría la obra de Francisco Saedadana, que publicó en Catarata en 2021, si no recuerdo mal, que se llama una historia del cómic norteamericano y es un resumen sobre el recorrido de todo el cómic de Estados Unidos prácticamente desde las tiras de prensa del 19. Y Gerardo Vilches también hace un recorrido bastante interesante. Creo que publicó la obra en el 17, en el 18, ahora mismo no estoy muy segura, y se llama Una breve historia del cómic. Y también hace un recorrido espectacular, es como un manual súper sólido, que también nada más profundiza en el cómic underground, que también es muy interesante, sobre todo en la década de los 80, etc. Y luego Bradford Wright tiene una obra que se llama Comic Book Nation, que bueno, se queda un poco corta porque llega solo hasta los 50, pero también es bastante detallada. Y Age of Heroes también es otra de los grandes libros que se podrían utilizar para un poco adentrarse en esta materia. Andrea, ya que vamos a hablar de tu tema de investigación, que es el cómic y su conexión al final con la historia, con el contexto donde fueron creados, porque desde luego nos vas a contar cosas interesantísimas respecto al contenido de esos cómics. Cuéntanos un poco cómo describirías, para que nuestros oyentes entiendan, ¿cómo describirías el clima social y político en los Estados Unidos en los años 60 y principios de los 70, que es lo que tú estás trabajando?
Bueno, para entender el contexto de estas décadas en concreto, creo que lo más interesante sería remontarnos un poco a las décadas anteriores, a ese final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa victoria de los aliados, entre los que se encontraba, por supuesto, Estados Unidos, que lo que hace es que se genere un discurso triunfalista que básicamente es el que compra la propia sociedad, ¿no? Y que además se ve apoyado o reforzado con la consolidación como de lo que podíamos denominar como el estado de bienestar, a partir, pues, sobre todo, pues, la cuestión, por ejemplo, que podemos considerar baladí, pero que en realidad tiene una importancia muy fuerte, como es, por ejemplo, la llegada de los primeros electrodomésticos, la cuestión de la televisión, ¿no? Como un factor fundamental para transmitir una sensación de tranquilidad, de estabilidad social, que lo que hace es que fomenta la creación de lo que se denomina como la generación del silencio, que es esa generación hacia la que gente como Eisenhower que quería sobre todo atraer, ¿no? Entonces, frente a esa generación del silencio, que es la que compra el discurso porque es realmente a la que se ve apelada directamente, al final no deja de ser la clase media blanca, que es hacia la que se dirigen todos los retratos, todas las narrativas que se generan en ese momento, pues frente a ese contexto, pues hay una serie de subjetividades o de agentes que se encuentran en los márgenes, que no participan de ese relato, o que no encuentran, digamos, un espacio en esos discursos, que ven que participan de la nación, de la construcción de la nación, porque son gente trabajadora, son gente que paga sus impuestos, son gente que a nivel de aportación están ahí, pero que no reciben una compensación política o de retrato social. Entonces ahí es donde emanan un poco los movimientos sociales, que no dejan de ser herederos fundamentalmente de los primeros movimientos que ya habían surgido en el siglo XIX, a raíz de lo que se denomina como la primera reconstrucción, que es ese periodo posguerra civil, en la que la población, fundamentalmente la población esclava, pues recibe los primeros derechos en el momento en el que se prohíbe la esclavitud. Y lo que va a demostrar este periodo de los 60 y 70 es que para muchos historiadores, de hecho, se denomina como la segunda reconstrucción, es que esa primera etapa había quedado bastante coja a nivel operativo. Entonces, todo ese contexto en el que además se incluyen otros factores como, por ejemplo, la guerra de Vietnam, o las políticas racistas, obviamente, que se mantienen, las políticas de segregación, que son bastante, o sea, que están bastante presentes en Estados Unidos en ese momento, son las que hacen que en los movimientos sociales emanan y adquieran una repercusión mucho mayor que la que habían tenido hasta el momento. Es súper interesante porque, bueno, yo soy, digamos, mi investigación, ¿no?, es en la relación entre España y Estados Unidos durante el franquismo. Entonces, bueno, este tema me toca de cerca en cuanto a la necesidad de comprender, ¿no?, la sociedad estadounidense de los años 60, 70 y anteriores, ¿no? Lo que comentabas de la guerra de Vietnam yo creo que puede ser importante. De hecho, siempre, ahora que estuve allí un año en Estados Unidos, lo viví en mi piel, ¿no? Como en el imaginario estadounidense, sobre todo esa masa social ultranacionalista, se mantiene ese sentimiento de heroicidad por parte de los soldados que participaron en la contienda. Pero también tuve la oportunidad la verdad, afortunadamente, de relacionarme y trabar amistad con personas muy críticas con la propia naturaleza del poder estadounidense, ¿no?
Y ellos cuestionaban, ¿no? Yo me acuerdo hablando con una amiga, le preguntaba sobre el tema este de Vietnam, de todo, que yo creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Y sí se mostraba crítica, ¿no? Con su propia historia, con su propia actuación de su país, ¿no? De su nación. Nos ha hablado de los movimientos sociales. ¿Cuáles fueron estos movimientos sociales y las manifestaciones culturales que cuestionaron las bases de la identidad estadounidense? Y se me viene a la mente, lo que voy a decir, no tengo ni idea si tiene relación en este periodo concreto, pero la cultura popular, más tipo, por ejemplo, el jazz y todo esto, tienen relación con todos estos movimientos sociales, con estas expresiones culturales, porque el jazz siempre fue como un movimiento más alternativo, ¿no? Más, digamos, de los negros, ¿no? Estadounidenses, aunque es verdad que después ha habido casos de muchísimos blancos, ¿no? Pero ¿cuáles fueron estos movimientos sociales? Yo creo que es importante, ¿no? Para entender, sobre todo que nuestros oyentes entiendan lo que comentabas, ¿no? Esa emancipación, esa abolición de la esclavitud, este segundo movimiento, este segundo momento importante para la consecución de derechos civiles. ¿Cuáles fueron estos movimientos que en esta época son fundamentales en tu investigación? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado hace un momento con relación a la cultura popular, al jazz, etcétera. En este periodo es, es el momento de explosión de prácticamente todos los movimientos que tenemos, de los que tenemos referencias. Lo que pasa es que tradicionalmente pues, hay algunos que han conseguido tener una mayor expresión cultural o mayor reflejo, retrato. Pero, por ejemplo, fue muy importante todo el movimiento indígena y la reclamación de sus derechos, sobre todo a nivel más de reclamación territorial. Sin embargo, en la parte que yo he analizado, en la parte que yo he trabajado, en los superhéroes que he seleccionado, por ejemplo, esas reclamaciones por parte de la población indígena pues no aparecen en ningún momento. Son agentes que son totalmente silenciados. Es una cuestión que a mí me gustaría trabajar en algún momento de mi vida en la que pueda, porque creo que es bastante interesante también ver por qué hay ciertas movilizaciones que sí que contaron con una fuerte repercusión a nivel cultural y otros que no. Porque, por ejemplo, aquellos que sí que podemos ver que se retratan en multitud de ocasiones, pues en el movimiento feminista, sobre todo, que lo vemos muy claramente en Wonder Woman, pero también el movimiento por los derechos civiles, con la incorporación de superhéroes incluso, que son como los grandes representantes de la cultura afroamericana, y luego, por ejemplo, pues el movimiento estudiantil, dentro del cual pues podríamos hablar o podríamos insertar como el pacifista y el ecologista más o menos, porque como que guardan bastante relación entre sí. Y ahí me ha venido a la cabeza lo que comentabas del jazz, porque una parte muy importante de esa cultura del jazz, de los speakeasies, etc., luego es, o digamos que los beatnik y los hippies son herederos de toda esa tradición, que se ve muy bien. También, por ejemplo, el colectivo LGTB, que también recibe una cierta representación en este espacio, o más que representación, es una cuestión que se trata en ciertas ocasiones. También con todo el tema de Greenwich Village y en Nueva York, ¿no? Como ese gran espacio de representación de lo LGTB, pues también guarda conexión con el jazz, como un espacio alternativo de inclusión, de diversidad y sobre todo como de protección o de sentir que es un espacio seguro, ¿no? Entonces, hay una parte importante de los movimientos de los 60 y 70 que son herederos en gran medida de la cultura popular, de ese jazz, de todos esos lugares. Qué interesante, Andrea.
Yo creo que ya ha llegado el momento de meternos de cabeza en la cuestión del cómic, porque a mí personalmente me hace mucha ilusión, porque yo también soy muy fan de Marvel y DC, quizá no tanto en tema cómic, sino en el audiovisual. Entonces, has hablado de Wonder Woman y de cómo esos movimientos sociales que nos cuentas han podido reflejarse en los cómics, pero cuéntanos más sobre ello. ¿Qué cómics has estudiado? ¿Cómo exactamente has encontrado esta relación entre los movimientos sociales en Estados Unidos y la génesis de distintas narrativas o distintos personajes en Marvel y DC? Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, yo hice una selección que me costó bastante porque sí que, claro, nos encontramos con muchísimos personajes que además tienen como ritmos muy diferentes, nacen en un momento y luego desaparecen por cuestiones obviamente pues de ventas, ¿no? Entonces, cuando ya más o menos centré mi periodo de estudio, que también fue algo que me costó bastante, decidí que quería trabajar con superhéroes, o sea, como hacer una doble selección. Por un lado, los superhéroes que habían nacido en un momento previo a los años 60 y 70 y que consiguen mantenerse después de la crisis tras la Segunda Guerra Mundial, en la que desaparecen bastantes de ellos, porque es como que la lógica por la que habían nacido, que era un poco alentar a la población frente a una situación de crisis como era la guerra, pues muchos de ellos desaparecen, como es el caso incluso del propio Capitán América, pero bueno, vuelve a resurgir bastante rápido, por decirlo de alguna manera, y me interesaba eso, que hubieran nacido en un momento anterior y que se mantuvieran por lo menos hasta la década de los 90, para ver un poco cómo transicionaban por ese periodo. Y luego me interesaba también hacer una comparativa con otros superhéroes que nacieran expresamente en esos años 60 y 70. Entonces, en ese criterio que utilicé, pues decidí seleccionar a Superman, a Batman y a Wonder Woman en el caso de DC, y a Capitán América, Spider-Man y Iron Man con Marvel. Entonces aquí nos encontramos con una selección bastante diversa, que presentan discursos muy diferentes entre sí. Pero creo que antes, o sea, que hay que entender una cosa fundamental, que es que el espacio cultural lo que hace es que se retroalimenta constantemente de la sociedad. Entonces, al final, obviamente las grandes compañías lo que quieren hacer es vender. Quieren vender cómics, quieren vender películas, quieren vender música. Entonces, lo que tienen que hacer en gran medida es atender a las demandas de la población, que en el caso además de esta década de los 60 y 70 están pidiendo esos cambios, que no solo, o sea, que no se limitan a lo político, sino que también se limitan a una representación cultural. Entonces, creo que en este sector lo interesante es ver cómo tratan de encontrar un equilibrio entre esas demandas y un público que podemos catalogar como ciertamente purista y que se ve muy claramente en la actualidad, ¿no? Yo, habitualmente me pasa que cuando salgo de una sala de cine, de ver una película de superhéroes, casi siempre oigo un comentario de esto en el cómic no es así, este personaje no es así. Es como la necesidad de que no haya una disrupción, porque es un poco como un anhelo, o también hay una parte importante de la población que consume cómics, que es gente que consume desde niño, entonces es también como una especie de, como que quieren mantener ese recuerdo de la infancia. Entonces, hay ciertos problemas en ese sentido para que se encuentre un equilibrio entre la necesidad de que existan cambios, de que existan nuevos discursos, de que a lo mejor pues, un personaje sobre el que nunca se había hablado en torno a, por ejemplo, su sexualidad,
O sea, a lo mejor de repente se plantee que por qué tiene que ser automáticamente heterosexual o se da por hecho, sino que a lo mejor pues, puede de repente desvelarse que a lo mejor pues, es homosexual o lo que sea, o quiere tener una relación poliamorosa, etc. Esas cuestiones habitualmente pues, son fruto de ciertas críticas, entonces estas compañías tienen que conseguir mantener al público tradicional y captar a un nuevo público que al final quiere también nuevas narrativas. Completamente. Además, lo que acabas de decir comparando el nacimiento de estos cómics en los años 60 y las películas ahora en el siglo XXI, es que yo veo una readaptación cultural brutal. No es casualidad que en los últimos años se hayan producido, porque claro, los productores saben dónde destinar su dinero, las películas de Wonder Woman, de Capitana Marvel, o sea, películas incluyendo a superheroínas. Y vamos, está clarísimo que, pero bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, que ha habido una readaptación cultural muy clara. Pero volviendo a los años 60 y ya o sea, para seguir profundizando en este tema, en el contexto de la lucha por los derechos civiles y la igualdad, que es otro de los movimientos sociales y culturales que también estaban produciéndose en estos momentos, ¿cómo los cómics de superhéroes abordaron la cuestión de la diversidad y la representación? Pues hay muchos ejemplos, muchos trabajos al respecto, pero bueno, limitándome un poco a lo que yo he trabajado, esos 6 superhéroes que he trabajado, la conclusión a la que llegué cuando ya concluí la investigación, hice una especie como de esquema en el que planteé como 3 modelos, por así decirlo, de representación. Por un lado tendríamos, por ejemplo, el caso de Superman, que es como, me gustó denominarlo como el superhéroe apolítico, porque si bien es cierto que no es apolítico en el sentido estricto, es decir, obviamente nace como un superhéroe que precisamente, o sea, nace en el año 38, todavía no ha superado Estados Unidos la crisis del 29. Obviamente su génesis tiene un sentido que es el de, igual que habíamos comentado con Capitán América, el de hacer que la población recupere la creencia en sí mismos, en ese espíritu de que Estados Unidos está por encima de cualquier otra nación y de que es un gran país que saldrá de esta crisis. Sin embargo, a nivel de reflejo o de plasmación de esta diversidad o de esta representación, realmente no profundiza en gran medida. Se centra muchísimo más en las relaciones internacionales, en la lucha de Estados Unidos o en la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética, que es básicamente lo que más vamos a encontrar constantemente. Es sobre todo esa confrontación en el tema espacial. De repente van a aparecer muchísimos personajes alienígenas que podemos encontrar como si fueran metáforas o símiles de la Unión Soviética, etc. Sin embargo, prácticamente nunca habla de la política interna o la política doméstica, por así decirlo. Es muy escasa. Tiene, digamos, una proyección más internacional, podríamos decirlo así. Sin embargo, luego tenemos el caso de Iron Man, Spider-Man, sería Iron Man, Batman y Capitán América, que estarían también inmersos o insertos dentro de un mismo modelo, que es la cuestión, o sea, que digamos que está articulado a partir de un trauma. Y ahí es muy interesante, sobre todo,
para mí, que fue una gran revelación, no conocía esa transición del caso de Capitán América. Hay una saga en concreto, que es la saga del Imperio Secreto del 74, que está, su guion es de Steve Englehart, que además fue objetor de conciencia en la guerra de Vietnam, por tanto es un personaje ya en sí mismo bastante interesante. Y en esta saga del Imperio Secreto, a partir de un episodio traumático que vive Capitán América en una confrontación digamos, con una especie de secta, él sospecha o se desvela en un momento dado, aunque no está muy claro, que detrás de ella se encuentra, si no Nixon, un personaje próximo al gobierno. Ante el trauma que sufre por que de repente todos los esquemas los que él había vivido se derrumban, porque él no deja de ser una especie de agente que trabajaba para el gobierno, decide convertirse en nómada, que es un superhéroe que sigue cumpliendo con la función de superhéroe, es decir, sigue haciendo el bien, pero al margen de las instituciones. Hasta que finalmente, bueno, por varios motivos, vuelve a ser Capitán América. ¿Por qué? Porque un aspecto fundamental, que es una cuestión que se va a retratar constantemente, es que el problema no es sistémico, el problema son ciertas personas, ciertas figuras, la manzana podrida. Pero digamos que Estados Unidos no tiene ningún problema estructural, sino que se ve corrompido en ciertos momentos por personajes que no saben hacer uso de su poder correctamente. Entonces de ahí es por lo que, o sea, ese es el motivo por el que vuelve a ser Capitán América. Pero de nuevo, como que el trauma es el que le lleva a sufrir esa transformación, que es un poco lo mismo que les pasa a Batman y a Iron Man. Viven constantemente en procesos traumáticos que son incluso los que les llevan a convertirse en superhéroes en sí mismos. Batman con la muerte de sus padres, el asesinato de sus padres, y Iron Man con el secuestro en el marco además de la guerra de Vietnam. Y luego su problema en el corazón, que, o sea, como sufre una herida en el corazón, pues por lo que se adquiere el traje, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese episodio traumático es el que vertebra, que no deja de ser una metáfora o una expresión del trauma social. Y luego estarían Wonder Woman y Spider-Man, que son personajes que en sí mismos son reflejos de la diversidad desde su propia génesis o desde su propio nacimiento, ¿no? Wonder Woman es la expresión máxima del feminismo ya desde su nacimiento, en los años 40. De hecho, es interesante la propia biografía del autor, que mantiene una relación poliamorosa con dos mujeres, etc. Y Spider-Man, que digamos que es la representación de la clase obrera, con todos los problemas que tiene a nivel personal, sobre todo a nivel económico, ¿no? Y de cuidados de su tía, son los que le llevan a tomar ciertas decisiones que repercuten en su agencia, digamos, superheroica. Entonces, esos son como los tres modelos o la forma en la que abordan la cuestión de la diversidad y de la representación. Andrea, escuchándote, me ha surgido una pregunta que yo creo que a lo mejor nuestros oyentes también se están haciendo. Una cosa es la proyección, en mi perspectiva, ¿no? Una cuestión es la proyección de la idea que tú quieres transmitir con el cómic, ¿no? Que a lo mejor, honestamente, si yo lo leo, no la percibo, porque a lo mejor no tengo esas herramientas, no estoy analizando, sino que estoy simplemente entreteniéndome. Y otra es el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Es decir, el mensaje si llega al lector. No sé si, a lo mejor la pregunta que te hago es un marrón, pero no sé si has podido, o hay estudios, estadísticas o algún tipo al respecto de cuál fue el impacto que tuvo sobre la sociedad, si el impacto que tuvo tiene relación con ese mensaje que estás transmitiendo, o simplemente pudo, por ejemplo, Wonder Woman, yo creo que pasó un elemento
quizás desde mi perspectiva más sencillo de comprender, porque convertir en protagonista a una mujer, que quizás en esa época es una cuestión más compleja, o digamos que no era tan habitual, por lo tanto sí es un elemento muy rompedor. Pero con los mensajes, digamos, más delicados o menos rotundos, quizás, que se quieren transmitir en otros cómics, ¿se tiene la constancia? Es decir, ¿has podido trabajar con algún tipo de estadística, algún tipo de encuesta que se hiciera en Estados Unidos en la época, etcétera, o algún estudio que esté hecho por sociólogos, no lo sé, que demuestren ese, o que puedan servir para verificar si hay un impacto en la sociedad de estos cómics? Esa yo diría que es la pregunta del millón, porque al final siempre como historiadores nos interesa también ver un poco o sea, o analizar un poco la figura del receptor, ¿no? No solo del emisor. Pero aquí hay varias cosas interesantes. Estadísticamente, o sea, yo precisamente lo que no quise trabajar es con la recepción porque me parecía algo muy poco tangible, precisamente porque en muchos casos, incluso a nivel de, si quisiéramos hacer un análisis de las ventas, por ejemplo, como una forma de marcar si hay un personaje en sí que a lo mejor no resulta atractivo y se puede ver en las ventas, es algo que es prácticamente imposible porque aparte de que son datos que las compañías guardan en secreto por el tema de la competitividad que existe entre sí, luego también cuando salen a la luz muchas veces están ciertamente manipulados o se tienen en cuenta de forma parcial. De hecho, incluso hace poco me acabo de terminar un libro que habla más de las películas de la saga de Marvel, o sea, perdón, del universo Marvel, y pone datos de la taquilla, etcétera, comparado con el presupuesto, y habla lo mismo, ¿no? de cómo ese presupuesto realmente no se puede tener muy claro si es un presupuesto real, si luego se tiene en cuenta el tema, por ejemplo, del merchandising, etcétera, ¿no? Entonces, son datos que es un poquito difícil que nos fiemos de ellos. Lo que sí que está claro es que en los años 50 existe una preocupación muy fuerte en torno al aumento de la delincuencia juvenil, que podíamos poner en relación con esa cuestión de la generación del silencio que comentaba antes, ¿no? Que muchos de los niños y adolescentes de ese periodo lo que hacen es que se rebelan contra el statu quo, ejerciendo pues en ese momento o empleando las herramientas de las que disponen, que es la violencia, ¿no? Porque son una parte importante de una población que de nuevo han sido expulsados del sistema, ¿no? Entonces se ve muy, muy claramente, o sea, hay muchísimos artículos de periódicos, etcétera, en el que tratan esa cuestión, y es muy interesante porque en el año 53, si no recuerdo mal, un psiquiatra que se llama Frederick Bertham publica una obra que se llama Seduction of the Innocent, en la que a partir del análisis de chavales que se encuentran en un centro de menores, establece la conexión, o digamos que establece que como un porcentaje alto de estos chavales consumen cómics, concluye que la violencia que ejercen es resultado de este tipo de literatura. Está el impacto que ejerce, que en el 54 se constituye un comité, el Comité de Delincuencia Juvenil en el Senado de Estados Unidos, que se dedica a hacer entrevistas o pide declarar a editores de las compañías más importantes. De hecho, EC Comics es la que peor parada sale de este comité, porque al final tiene prácticamente que eliminar todas sus publicaciones, porque se dedican fundamentalmente al cómic de terror o cómic más como adulto, por así decirlo. Entonces, como un poquito las compañías están temerosas de lo que puede pasar, lo que hacen es que crean el que se llama el código del cómic. Es un código de autorregulación por el cual prohíben la publicación o la mención de temáticas en general, como pues la cuestión sexual se prohíbe totalmente, se prohíbe hablar de drogas,
se prohíbe hablar de incluso a nivel estético se limita también, no pueden aparecer como si digamos figuras voluptuosas, etcétera, ¿no? Entonces, esta prohibición ya no sé, o sea, toda esta repercusión que tuvo la obra de Bergman nos muestra claramente cómo existe o generó un impacto bastante fuerte los cómics en la propia sociedad estadounidense. Y luego, incluso, como has mencionado Wonder Woman, me ha venido a la cabeza también, Wonder Woman es portada de la revista Miss Magazine, que es una revista bastante importante dentro del movimiento feminista de los años 70. De hecho, creo que es portada del primer número, si no recuerdo mal. Es la revista que dirige Gloria Steinem. Y al final se convierte en una especie de icono pop. Y la propia Gloria Steinem manda cartas al editor de DC en ese momento, cuando hay un periodo en el que Wonder Woman, digamos, que pierde sus poderes para ayudar a Steve, que es como su amor secreto, ¿no? Y entonces eso genera unas críticas espectaculares dentro del movimiento feminista, porque Wonder Woman era nuestra representación, era una mujer poderosa, una mujer que iba con su látigo, con sus brazaletes, y de repente le habéis quitado todo eso por un hombre. ¿Pero esto qué es? Sí, es como si hubiera retrocedido en las propias reivindicaciones. Y entonces genera un debate bastante curioso. Hay algunos fragmentos de cartas que se mantienen, y que es interesantísimo leerlas porque es espectacular la caña que le mete Gloria Steinem al editor, que en ese momento creo que era Svart, y de hecho prácticamente es la responsable de que efectivamente Wonder Woman recupere los poderes y vuelva a ser la heroína que habíamos tenido hasta el momento. En fin, sí que podemos ver como bastantes ejemplos de cómo repercute esto socialmente. Me ha parecido curioso, y aquí se lo comentaba Sofía ahora, ¿no? Digo, carajo, es un poco de censura, ¿no? Cómo se autocensura la industria del cómic en los años 50, 60. Es curioso que se produzca al mismo momento que surge también los movimientos hippies, todos los movimientos antibelicistas, por toda la cuestión de Vietnam, la conciencia de, bueno, es posterior, ¿no? De Vietnam, pero más o menos ya en esa época hay una cierta conciencia en Estados Unidos, ¿no? El impacto que tiene. Y sobre Wonder Woman me ha llamado la atención lo que has comentado ahora del, digamos, no sé si llamarlo apropiación o identificación, mejor, identificación del movimiento feminista con el personaje. Este tipo de identificaciones existe también para otros movimientos sociales, es decir, ¿has podido detectar, por ejemplo, que el movimiento, un ejemplo yo creo que actual, ya digo que yo de cómics tampoco tengo mucha idea, pero con respecto a las películas de Marvel recientes, ¿no? Black Panther se está vinculando mucho al movimiento negro, ¿no? ¿Has encontrado o se conoce más vínculos de este tipo donde los movimientos sociales digan, este es nuestro superhéroe? No es tan habitual, porque el gran problema que existe, que yo creo que esto es opinión personal, total. Creo que lo que marca la diferencia de Wonder Woman es que, pese a que es un personaje creado por un hombre, las mujeres con las que él, bueno, en el caso estaba casado con una y tenía una relación amorosa con la otra, participan activamente en la creación del personaje. De hecho, los brazaletes son un complemento que lleva habitualmente una de las mujeres. Entonces, digamos que no dejan de ser, o sea, Wonder Woman es una representación o sea, es un personaje creado por y para las mujeres, por así decirlo. Sin embargo, en el
caso de otros superhéroes en los que se ha intentado hacer un ejercicio de representación, creo que el error ha sido que mayoritariamente han sido creados por hombres blancos y seguramente heterosexuales. Entonces, ahí creo que es donde viene un poco la deficiencia, que no dejan de ser, en muchos casos, figuras un tanto estereotipadas. De hecho, hay un debate bastante interesante en torno a la figura de Halcón o Falcon, como queramos llamarle, que nace en el 68 y que es el primer superhéroe afroamericano que aparece y que acompaña a Capitán América en todas sus historias. De hecho, hay un momento, creo que es como 1 año o 2 años después, cuando la serie empieza a llamarse, ya deja de ser Capitán América secas para ser Capitán América y Falcon. Y aquí hay un debate porque sí que hay autores afroamericanos que consideran que es una buena representación de su cultura, y hay otros que lo que hablan es de que cae perfectamente en todos los estereotipos. Es un chico de Harlem con muchísimos problemas de marginación, etc. Entonces, como que es el retrato más estereotipado o más como básico del Harlem de ese periodo. Entonces, digamos que creo que hay un poco como... es una cuestión más como de interpretaciones personales que de los movimientos en sí mismos. De hecho, se ha querido incluso buscar una relación entre Black Panther, el personaje, y la organización, y no existe ninguna vinculación. Nacen en el mismo año, con una cuestión de meses de diferencia, pero simplemente Black Panther, el personaje de superhéroe, hace referencia al animal, puramente, ya está. Y la organización asume también la figura del animal, pero le da un cara, o sea, la cuestión de la negritud, pues obviamente tiene un papel más relevante. Pero creo que, por ejemplo, pasa en el caso último de América Chávez, que es un personaje bastante complejo. De hecho, estoy intentando trabajar ahora mismo en ella porque ha pasado por demasiadas manos. Es creada por un hombre también, pero en un momento dado asume la serie una mujer queer puertorriqueña que intenta aplicar un poco esa identidad propia a América Chávez, que per se ya era puertorriqueña, pero por ejemplo no, y también era lesbiana, pero digamos que a partir de la serie que empieza a dirigir Gaby Rivera, que es el nombre de esta mujer, digamos que eso se pone en el centro de la narrativa, y eso recibe críticas muy fuertes porque se considera que, bueno, que es como, bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Que tiene que representar todo ella sola? Y de hecho, en la película que protagoniza con Doctor Strange es algo que pasa totalmente desapercibido y se la retrata como una niña con un cierto carácter porque es como latina, pero y respondona, pero ya está, o sea, no va más allá de eso. Entonces, eso es un poco a lo que me refería al principio, que al final los más puristas no les gusta del todo que se hablen de ciertos temas como muy aleatoriamente. Y por otra parte, las personas que se sienten interpeladas dicen, bueno, pero este discurso está metido un poco con calzador también. Entonces, es bastante complicado compilar en un cómic toda la complejidad de los movimientos sociales o de las nuevas subjetividades, pero mantener también la fantasía, el componente ficticio o la fuerza de la aventura, ¿no? Entonces creo que ahí es donde suelen fallar en muchas ocasiones. Lo hemos hablado antes, Andrea, y queríamos hacerte 2 últimas preguntas porque ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Sí. Y es respecto a, de nuevo, la influencia de estos cómics de los años 60 y su,
digamos, el contenido de los movimientos sociales que representan en la actualidad. Es decir, ¿es posible que los cómics actúen o hayan actuado como vehículo de esos movimientos sociales y culturales que quizá porque ya no pertenecemos a esas décadas y el contexto ha cambiado completamente, pero han pervivido en los cómics y actualmente todavía perduran y han podido ser reutilizados por nuevos movimientos sociales o reinterpretados? Pero todo esto con los cómics como vehículo. Desde mi punto de vista, creo que totalmente. Me parece clave ver cómo, por ejemplo, nos encontramos en la actualidad con movimientos como Me Too o como el Black Lives Matter, que al final no dejan de ser movimientos con características muy diferentes también, porque en estos casos, por ejemplo, el factor de Internet es fundamental. Son nuevas formas de protesta, nuevas formas de lucha, por así decirlo, y también nuevas formas de confrontar la opinión contraria, porque ahí hay como la figura de todos, la figura contraria a la cultura woke, toda esta cosa que está emanando ahora y que adquiere mucha fuerza en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, digamos que estos nuevos movimientos tienen un carácter muy diferente a lo que podíamos encontrar en los 60 y 70 a partir del protagonismo que adquiere Internet y las redes sociales, y eso también claramente se ve reflejado en los cómics, en la nueva forma de retratar o de contar lo que está pasando en la actualidad. El gran problema, o sea, creo que lo que pasa actualmente también es que ha cambiado mucho la forma de consumir cómics, porque antes hay que tener en cuenta que el cómic es un producto que valía 10 centavos en origen. Entonces era una cosa que compraba un chaval y luego lo intercambiaba con sus amigos y al final pues comprabas uno y te leías 10. Un producto muy barato que prácticamente consumía, eso sí que existen. Sí que existen encuestas, sí que existen registros de porcentajes, los porcentajes son altísimos. Sin embargo, en la actualidad esos porcentajes no se mantienen. De hecho, lo más habitual es que las tiendas de cómics cada vez sean más tiendas a lo mejor de merchandising o pequeños espacios pues al que van pues los frikis que hemos visto reflejados en series como Big Bang Theory, etc. Y que en el caso en el que yo he vivido en particular, en España se ve muy claramente, pero en Estados Unidos también se ve. Yo cuando he ido allí a alguna tienda de cómics también se ve que al final son sitios muy pequeños que están como, muchas veces tienes incluso que subir unas escaleras como si fuera un edificio y está ahí como si fuera un piso y ahí encuentras 50 metros cuadrados y ahí hay lo que hay. Entonces, digamos que es una cultura un poquito, no me gusta la expresión, pero creo que es un poco lo que es una cultura de nicho. La gran alternativa o la gran apuesta de estas compañías es el cine. Y ahí es donde creo que están haciendo el esfuerzo o el gran ejercicio de responder de nuevo a estas demandas que han surgido con estos nuevos, no creo que sean nuevos movimientos sociales, sino que son simplemente pues eso, retomar algo que no se había cerrado en su momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el cine es la gran apuesta. Sin embargo, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos el personaje de Miles Morales, que creo que ha conseguido una recepción brutal, tanto a nivel de cómic, o sea, como a nivel audiovisual, está claro. O sea, son las películas prácticamente que todo el mundo, que incluso gente que no le gustan los superhéroes, te dice que le gustan, que están bien hechas.
también porque a nivel visual son increíbles, y también porque no entran en el juego de la cosa de, que yo creo que es uno de los factores que más critica la población, que es la cosa de tengo que ver la primera película de la saga Marvel para enterarme de qué está pasando en la 14ª. O sea, la obligación de estar enganchada a todas, de ver todas, porque si no veo Endgame no me puedo enterar de... Es un poco pues, para mí es como el gran invento. A nivel comercial es espectacular. De hecho, es un invento de DC que es un fracaso a nivel porque DC en los años 80 decide crear ese multiverso en sus cómics hasta que llega un momento en que se pierde, no saben dónde están, literalmente, y entonces tienen que volver a empezar de cero. Y de ahí viene lo de la serie de la crisis de Tierras Infinitas, porque llega a un punto en el que están totalmente perdidos. Entonces, sin embargo, Marvel lo hace muy bien y te engancha y tienes que ver todas y las consumes y te da un poco más igual. O sea, quieres una cierta diversidad, quieres una cierta inclusión, pero a lo mejor prima más otras cuestiones como la estética. Sin embargo, por ejemplo, la última película de Black Panther, es decir, la segunda, yo tengo amigas racializadas, pertenecientes al colectivo, totalmente contrarias a las películas de superhéroes, que se han visto representadas por la figura de Namor, por ejemplo, o por la estética de las mujeres en general, ¿no? Y eso me parece algo a poner en valor. Y sin duda al final, yo creo que el mensaje que transmitimos, ¿no? Que está transmitiendo es que, digamos que quizás es a través del cine donde se intenta dar respuesta, en cierto modo, a estas demandas sociales, ¿no? Al final, los movimientos sociales pueden presionar lo que quieran, pero no siempre hay una respuesta directa. Como comentabas, quizás en el cómic sí que ha habido un poco más de menos impacto, ¿no? en esa demanda, pero sí en el cine se está empezando, digamos que es donde más, al ser una cultura también de mayor difusión, ¿no? Un público mayor al que pueden llegar y también monetizar de forma más importante, pues yo creo que puede ser esa la respuesta, ¿no? Bueno, Andrea, tenemos que dejarlo ya porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo, aunque bueno, no pasa nada, siempre tenemos cierto margen y jugamos con él. Muchas gracias por venir a Historias de Bolsillo. Yo creo que es un tema espectacular, vamos, lo hemos disfrutado mucho, seguro. Yo sí, yo sé que Sofía también. Y espero que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado, sobre todo porque les va a hacer pensar cuando empiecen a ver de nuevo las películas de Marvel, que de vez en cuando hay gente que no, que hace esas maratones de empezar desde el principio, porque como comentas, ¿no? Hay que ir enlazándolas. O si leen cómics o tienen interés en empezar a leer cómics, pues a lo mejor esto también puede ser un incentivo también para leer, que hay que leer un poquito más. Así que nada, muchas gracias por venir a Historias de Bolsillo y por transmitirnos tu investigación, tu tema de tesis. Esperamos que, bueno, cuando saques el libro, pues volver a contactar contigo, hablar pues, un poco más en profundidad de determinados temas que a lo mejor se han quedado en el tintero y bueno, pues apoyarte en lo que podamos. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Espero no haberme enrollado mucho de verdad y espero que haya resultado interesante. Y me encantaría, o sea, ya solo con que una persona de las que nos escucha se anime a acercarse a los cómics, para mí ya está el trabajo hecho. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias y estaré encantada de volver a contactar con vosotros cuando el libro esté ya a la luz. Sin duda, Andrea, vas a ser bienvenida en el programa de nuevo y yo también particularmente encantada porque así siempre que nos puedas hablar de cómics, de superhéroes y de cultura popular, no solo de los años 60, sino de la actualidad, creo que tanto nosotros como nuestros oyentes te vamos a dar la bienvenida al 100%. Así que muchas gracias también a ti, Moy, por estar aquí hoy con nosotros. Y nada, deciros que, como siempre, está el mail abierto para vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestras críticas, todo lo que queráis contarnos o si sencillamente
queréis contactar con nosotros, tenéis nuestro correo historiasdebolsillo@usal.es y también nuestras redes sociales abiertas para cualquier comentario que nos queráis hacer. Muchas gracias a los dos y nos vemos la próxima semana.